Hola, 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 ¿cómo estás? muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte, todo excelente. Qué bueno, Acá me alegra. andamos, comenzando esta charla Me sobre un tema alegra. tan tabú, digamos, en cierto sentido, esta forma de pensar de lo que vamos a compartir, ¿no? Tan controversial a la vez. Exactamente. Lo importante es dar un Sí, mensaje para que todos tengan una nueva perspectiva de la enfermedad, ¿no? O los síntomas físicos. Que así siempre es, tan acostumbrados a lo que el médico dice, exacto. ¿no? Y a Entre, que no se puede sanar, pero sí se puede sanar y mi testimonio es, pues, es verídico. importante que Exacto. alguien con unos síntomas y una enfermedad tan fuerte Sí, pueda compartir su historia y que eso realmente llega, ¿no? Cuando así algo es. es y Así verdadero. es, porque es algo que ya ha vivido desde pues la experiencia propia y no es simplemente una teoría, de verdad que es comprobado. Me he convertido científica de mi vida. Eso es lo importante, ¿no? Ese es el Así, crecimiento, así es, de la verdad. vida misma. Bien, Elizabeth, comenzamos con una pequeña definición, en realidad no es una definición, sino es un concepto armado por mí, de los síntomas físicos. Bien, que el síntoma en sí tiene como un pleno sentido para la persona que lo experimenta. Bien, es una forma de adaptación de la persona, que cada persona tiene una forma particular, ¿verdad? Que nos invita, en cierto sentido, a hacer un cambio en nuestra vida, a cambiar nuestro ritmo de vida que venimos haciendo, que venimos llevando. Entonces, Así como es, una nueva forma de cuestionarnos y decir, bueno, a ver, hay algo en mí que no está funcionando. ¿Qué cambios debo hacer? ¿Qué es lo que me está sucediendo? ¿No? así ¿A qué no es, me quiero enfrentar? Porque en definitiva no deja de ser algo a lo que no nos queremos enfrentar. así es. Algo que Bien, no queremos aceptar también. exacto. Entonces, Ujú. se trata como en la psicología como un mecanismo de defensa, ¿bien? Que lo que se llama la somatización, que no es Sí, más que eso, es buscar una solución inconsciente a un estrés que estamos viviendo, que puede ser en el momento o puede ser algo que hemos olvidado y que en su momento tomamos una cierta decisión que no recordamos, que tenemos cierta amnesia y que está en el sí, inconsciente. Y de ahí no sí. se va. Mm. Entonces, en cierto momento para nosotros eso llega a ser perjudicial. Bien, entonces los síntomas empiezan a ser cada vez más graves. Bueno, ya lo iremos contando después cómo se va mostrando cuáles son las Se va etapas, pero en desarrollando. definitiva no deja de ser un mensaje para que Exacto. decir, hola, acá estoy, Escúchame. atendeme. Sí, escúchame. Y lo tienes que escuchar a como dé lugar. Exacto. Así, Bien, total. quiero que me cuentes un poco, o que me respondas, mejor dicho, cuál es tu punto o cuál es tu respuesta al para qué experimentamos las enfermedades o los síntomas. Bueno, desde mi experiencia ha sido realmente para sanar. Eh, Muchas veces se pensaría o he visto en personas que creen que la enfermedad viene a enfermarlos más o a enfermarnos más y no, realmente la enfermedad, cualquier síntoma viene a sanarnos. Es simplemente, yo le llamo como una llamada de atención. Claro. Es, desde mi experiencia, es información, nos trae mucha información y ya lo vamos a ir mirando, creo que más adelante, pero pues en mi caso, de verdad que mi experiencia ha sido pues ardua. Yo desde el 2019 empecé con síntomas. Un síntoma, mi primer síntoma fue dolor de espalda. De ahí Bien, del dolor de espalda ya me diagnosticaron la primera enfermedad, que es, pues aquí le llaman una enfermedad degenerativa de los discos de la columna. Esa es o sea, la primera, y ya de allí se siguieron presentando diversos síntomas.
le seguía a uno como el cansancio, después empezó la pandemia, me contagié del virus y bueno, ya de ahí fue el detonante de infinidad de síntomas, estudio tras estudio. Las siguientes enfermedades que me diagnosticaron fueron a nivel ocular, me diagnosticaron pues como cuatro, una glaucoma y según eso, según los médicos, pues todas degenerativas, ninguna pues supuestamente tiene cura. Pura. Exacto. Entonces, la primera fue glaucoma, después fue otra que la verdad es un nombre tan raro, pero era una enfermedad, y digo era porque esa ya se sanó, y digo se sanó porque No, no, esos no test, adelantemos, no adelantemos. bueno, pero bueno, esa ya se sanó, y no recuerdo cómo se llama porque era un nombre bastante raro, que incluso el médico me decía que no era una enfermedad común, pero el caso es que esta enfermedad era que mis ojos estaban como desalineados. Eso me causaba pues una inflamación bastante molesta a nivel ocular, y también me diagnosticaron lo que es ojo seco. Bueno, eso a nivel ocular. Después, pues seguí con infinidad de síntomas. O sea, me diagnosticaban una y otra y yo seguía con síntomas, no se encontraba la raíz, hasta que después ahora fue a nivel intestinal, me diagnosticaron, pues, gastritis, colitis, me decían que tenía piedras en la apéndice. Después me diagnosticaron una enfermedad, supuestamente también, que no tenía cura médicamente, también, ya, ya no la tengo, gracias a Dios. Esta enfermedad se llama gastroparesis, es una parálisis parcial del estómago, o sea, el estómago y los intestinos, pero principalmente el estómago se paraliza parcialmente. Entonces, respecto a eso, pues yo llegué a un punto donde yo ya no podía comer, solo me alimentaba pues con leches vitaminadas, y una vez a la semana tenía que irme a poner suero porque con mi estómago, mis intestinos, la microbiota no estaba absorbiendo nada de nutrientes, ni siquiera podía tomar agua porque me ardía el estómago, o sea, era fatal. Yo estaba ya, pues, ya en cama. Después, o sea, pues yo seguía con diversos síntomas, y los síntomas seguían aumentando. Me Cada vez hacían más diversos graves. estudios más graves, y pues no, yo decía, no, es que no, yo sentía que no era nada más eso, yo sentía que había algo más. Entonces, por fin fui a un médico que me dijo, bueno, pues tienes todos estos síntomas, y como no te encuentran, que el origen, yo asumo y estoy seguro que tienes esta enfermedad que se llama endometriosis. Entonces ya me dijo, pues es una enfermedad que también no tiene cura, que tiene Otra más. eh, otra más sin cura. Entonces dice, pues yo creo que es esto, pero vamos a esperar tus últimos estudios médicos, y si no te sale nada en esos estudios, entonces pues tienes que someterte a una cirugía para ver de diagnóstico, para ver si sí es eso. Entonces, pues sí, se llegaron los estudios y no, efectivamente los últimos estudios que me hicieron no tenía nada. Entonces, bueno, dijimos, es endometriosis, y sí, me hicieron la cirugía en el 2021, la cirugía de diagnóstico, y efectivamente era endometriosis, pero pues no terminó ahí porque me hicieron esa cirugía, me limpiaron lo que pudieron, pero mis síntomas siguieron. Yo seguí en cama sin poderme levantar, sin poder comer, hasta que pues por fin me, me sometí a otra cirugía ya con un médico especialista de lo mismo, de endometriosis, y pues vaya sorpresa que mi endometriosis era una endometriosis ya muy avanzada, nivel 4. Estaba ya, no estaba infiltrada, pero bueno, en la apéndice me la tuvieron que quitar porque no eran piedras,
era tejido. Este, ahora sí que pues otro error más de del desconocimiento de la medicina. Otros Entonces, males otro, diagnósticos, sí, ¿no? sí, exacto, mal diagnóstico. Entonces, pues ya me sometí a la cirugía, pues resulta que el tejido endometrial pues estaba ya regado en los intestinos, los ovarios, trompas de falopio, vejiga, eh, área de peritoneo, diafragma, corazón y pulmones. Todo Y bueno, formado, todo el pues cuerpo. todo, todo el cuerpo, de verdad que sí, todo el cuerpo. Y pues bueno, allí ya empezó, digamos que desde la ciencia, desde la biología, pues se removieron esos tejidos, pero pues no solo eso, porque pues yo decía, si el médico me decía, bueno, es que esto no se cura y, y yo solo te puedo ofrecer un periodo libre de enfermedad, yo no te puedo ofrecer pues la cura. Y yo dije, no, es que yo quiero sanarme, yo no busco periodo libre de enfermedad, yo busco sanarme, yo no busco cura. Yo le dije a él, yo busco la sanación, yo no busco la cura. Y me dice, excelente, eso es del espíritu. Y dije, la respuesta que estaba esperando, dije, eso es del espíritu. Claro, Esa fue eso mi es motivación. algo que hacemos mucho, ¿no? Sí, Ante un síntoma, ante un dolor físico, ante una enfermedad, recurrimos al médico. Y lo sí, que el médico nos dice, lo primero que nos dice, lo tomamos como una verdad. Y eso es lo peor que sí, podemos llegar a hacer. En cierto sentido, exacto, el médico tiene estudios, sabe, tiene sí. información y nos está dando una información más a nosotros. Pero no nos Exacto. El está médico, diciendo lo que es, ¿no? sí, el médico, yo digo, bueno, los médicos, claro que sí tenemos que ir al médico. Yo tuve que ir al médico, porque ellos, pues, o sea, conocen cómo funciona la enfermedad de cierta manera, desde su conocimiento, claro está. Conocen la anatomía del cuerpo también. Claro que tenemos que ir al médico, pero no tenemos que dejarle todo al médico. Si yo le Exacto. hubiese dejado todo al médico, yo no estaría aquí. Yo estaría como muchas personas que les diagnostican cualquier enfermedad y te dicen es una enfermedad terminal y te quedan 2 meses y en 2 meses, ni más ni menos, te fuiste. Y yo dije no, porque esta enfermedad de la endometriosis es una enfermedad muy común, pero no se habla mucho. Pero Exacto. los médicos la catalogan como el cáncer, no porque sea benigna, sino porque incluso se infiltra y se, eh, se va a lugares donde el cáncer jamás en la historia médica se ha infiltrado, se ha corrido. Y la endometriosis sí. Y pues bueno, yo soy un ejemplo de tantas mujeres, pero yo no dejé pues que la palabra del médico fuera la última palabra. No, yo dije, yo siempre me voy a lo más alto. Para mí, nuestro creador es el que tiene la última palabra, pero no solo él, sino que yo decidí llevar ese camino, ese proceso de sanación, utilizando pues todas las herramientas que ya venía aprendiendo. Que venías eh, acumulando, pero no la sí, estabas venía, usando. exacto, y ahí las tuve que utilizar todas, 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 de verdad. Pero bueno, ¿Qué, este, qué te llevó a ti a ir hacia el médico e insistir en el médico, teniendo las herramientas, teniendo los recursos, pero no utilizarlos? híjole, pues el cansancio, pero no solo el cansancio ya físico, que yo ya no podía llevar una vida normal, sino es que es un agotamiento total, es espiritual. Haz de cuenta que estás viva, está tu cuerpo, pero estás muerta en vida. Yo así lo experimenté, muerta en vida. Incluso cuando eh, a mí me hicieron la cirugía, yo estaba con anestesia y todo, toda dormida y así, yo desperté y dije, mi alma volvió al cuerpo, de verdad. Fue una experiencia, pero no, dije, había escuchado esa frase de que dicen, bueno, te volvió el alma al cuerpo, y dije, ¿cómo será eso? Pues yo lo experimenté, ¿cómo es eso? Porque yo estaba viva, pero no, yo ya estaba solo acostada y, y algo también que me llevó, pues, fue mucho la reflexión, porque yo decía, bueno,
no solo es que yo esté enferma, sino que en cierta manera dije yo, estoy teniendo una falta de amor muy grande, no solo hacia mí, sino hacia mis seres queridos, hacia mi hijo, porque yo decía, bueno, si yo estoy enferma y mi familia pues viene y me ayuda en lo que pueda, pero pues no solo era yo, sino que ellos estaban dejando de hacer pues parte de su vida, de sus actividades, pues por venir a cuidarme a mí. Y dije yo, no, es que cuando te enfermas y de verdad te tiras en la enfermedad, no solo eres tú, te entrellevas a toda tu familia. Y yo lo veía como algo también pues más elevado, porque yo siempre veo las cosas de una manera de verdad muy espiritual. Yo decía, no, esto también es una falta de amor hacia la humanidad, es una falta de compasión, especial es que no solo a mí misma. Decía, no, 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 esto no. Dios no quiere esto para mí y tengo que utilizar todas las herramientas que tengo, pero primero tengo que tomar la decisión de decir sí, sí quiero sanar To- desde el to- interior. Todos te cuidaban, pero faltaba que te cuidaras tú, ¿no? Exacto. Ese- Y que yo misma diera como ese sí a la vida. claro. ¿Y Ujú. qué, si quieres contarnos un poquito, cómo fue tu proceso de sanación? Tu proceso de cura, digamos. Bueno, pues ha sido desde lo espiritual, más que nada desde lo espiritual. Te digo, yo siempre trato de irme a lo más elevado y pues yo utilizaba una herramienta y utilizaba otra y decía, no, es que hay algo más, algo más. Y y pues yo he descubierto que, bueno, porque ves que los médicos te dicen, bueno, no sé, sobre la endometriosis me decía, yo le decía, pero se sabe el origen, se sabe de dónde viene o algo. No, no, es que no se sabe, no se sabe nada, es un misterio. Decía, no, es que cómo puede ser un misterio, es que el que no se sepa el origen no quiere decir que no tengo un origen. Claro. Dije, Exacto. bueno, pero entonces yo voy a tratar de hacer lo que a mí me corresponde, no voy a querer que lo demás o que la ciencia cambie o transforme o encuentre el origen, ¿no? Sino que pues yo voy a utilizar las herramientas que yo tengo, pero pues principalmente yo me eh, dedicaba a esos momentos espirituales de introspección, de escuchar mucho, yo le llamo la voz del alma, lo hacía a través de la escritura, pero también lo fui haciendo pues utilizando los métodos como cuando yo hacía esos procesos pues utilizaba el método de la de neuroemoción, eh, este método de la bioexistencia consciente también, bueno, en bioexistencia consciente se le llama que es un camino, pero un camino de conciencia, o sea, tomar conciencia. Entonces, pues bueno, yo me fui dando cuenta a través de experiencias de la vida cotidiana que me sucedían, que, que cuando yo tomaba conciencia de algo, pues sucedían, o sea, había sucesos externos que me lo comprobaron y decía, ah, muy bien, sí, sí, tengo que escuchar la voz de mi alma. Y entonces yo he comprobado que el cuerpo simplemente es un mensajero, es un medio para llegar a la raíz. Este, Un medio de comunicación. sí, es un medio de comunicación, pero como yo le llamo, es, es lo más elevado para mí, es el alma te habla, es lo que yo te contaba hace días también, lo de la vocecita que tú me decías, ¿cómo es? Es que hay que Esa experimentarlo, pero vocecita, ¿no? Que a sí, veces nos habla y no queremos escuchar. y no lo escuchamos. Para mí, yo siempre digo, esa es la voz del alma y esa siempre, siempre está en lo correcto, jamás se equivoca y yo lo he comprobado, pero con diversidad de sucesos que, bueno, ahorita te puedo compartir alguno. Este, entonces dije, bueno, yo he comprobado que la enfermedad pasa tres etapas antes de llegar al cuerpo. Uno comienza a nivel espiritual, es cuando yo considero que los médicos no saben, que la ciencia no sabe, porque desde la manera que yo lo veo es que aún no se ha unido la ciencia y la conciencia, digo yo, y lo digo desde mi punto de vista, desde mi experiencia.
Entonces, bueno, vuelvo a lo de las etapas. Antes de la enfermedad, antes de llegar al cuerpo, pasa por tres etapas. Una es el alma. Haz de cuenta que el alma es la mensajera más elevada. Después pasa al intelecto. El alma le comunica al intelecto. Si no le haces caso, se van agravando, va viendo más síntomas. Entonces, si no haces caso al intelecto, ya vienen las emociones, pasa a las emociones. Si no haces caso a las emociones, pues entonces ya comienzas a somatizar. Empiezan los dolores, qué dolor aquí, qué síntoma acá, y luego ya las enfermedades. Y luego comienzan a aparecer las enfermedades. Es Exacto. como un proceso de grados, ¿no? Comienza con algo Sí, sutil y entonces si vos cada vez lo dejás de lado, no lo escuchás, bueno, empiezan a aparecer situaciones en tu vida, luego empiezan a aparecer las emociones, como vos decís, y a veces estamos como en la sociedad, hay tabú de ciertas emociones. Por ejemplo, en la sociedad está mal sentir ira. No, es una emoción más. El tema es qué exacto. hacemos con esa ira. Entonces a veces la reprimimos. Y reprimirla, y si la reprimimos, una cosa es reprimirla en un momento y luego soltarla. Eso está bien, porque a veces hay lugares donde no sé, puede llevar a una mala interpretación o un impacto muy grande para los demás. Entonces uno digamos, lo reprime y luego lo suelta en otro lugar, en otro ambiente. ¿Bien? Así es. O solo, lo descarga solo, digamos, Sí, no con nadie. ¿Bien? Pero a veces uno lo reprime y lo mantiene en el tiempo. Y ahí es cuando el cuerpo quiere e intenta que esa emoción salga. Entonces, sí, en un lado nosotros la bloqueamos y por otro lado la estamos sintiendo. exacto. Entonces el cuerpo entra en un desequilibrio y ahí intenta compensarlo de alguna manera. ¿Y cómo Sí, es? Bueno, así es. si se bloquea en un lado, tiene que empezar a hacer muchísimo más esfuerzo de otro lado. Sí, Y a veces son las hormonas. Y las exacto. hormonas empiezan, vos estás, no sé, digamos, con una hormona muy baja o bloqueado en cierto sentido, bueno, el organismo empieza a mandarlo, como el miedo. ¿No? Sí, Nosotros tenemos el miedo sí, porque imaginamos que, no sé, que estamos en peligro y mantener ese peligro durante muchísimo tiempo nos lleva a estar, que el cuerpo, ya el miedo simplemente apaga ciertas funciones orgánicas y habilita otras. Entonces, ya hay así es. órganos que empiezan a debilitarse. Y Sí, al no total. funcionar correctamente, algunos empiezan a fallar. Y ahí es cuando Sí, comienzan los síntomas. Empiezan los ujú, dolores, empiezan a agravarse un síntoma, dos síntomas, tres síntomas, y de repente pasan 10 años, seguimos sintiendo el mismo miedo, porque no nos permitimos experimentarlo, y ahí es cuando salta la enfermedad, así es. ¿no? A través del tiempo. Sí, la llamada de atención final, ya. Y ahí esa O me es la escuchas o llamada de me atención. escuchas. Exacto. Es como el último mensaje. Así es. El último mensaje visible para el consciente, ¿no? Es decir, ya que la vocecita no le estás dando bola, bueno, mirate el cuerpo, ahora sí tenés que prestarle atención, Sí, ¿no? Hay algo en tu vida que no está funcionando como debería y que no estás tomando las así es. decisiones que estás sintiendo, digamos, Sí, que vienen desde lo más interno de nosotros, sí. ¿no? O sea, es información, o sea, es información, es increíble cómo te trae información desde, o sea, incluso yo, en mi caso, ha sido información hasta ancestral, que, wow, que muchas veces no le ponemos atención a eso. Ahí dice Romina, el cuerpo nos habla, claro, el tema Ah, es escucharlo. sí, Ese exacto. es aprender a escuchar nuestro cuerpo. Porque el cuerpo nos habla a través de síntomas, a través de dolores, a través de muchísimas formas. El tema es Sí, escucharlo y empezar a entenderlo, así es, porque hay algo que no está bien en nosotros. totalmente. Bien, contanos alguna historia, contanos alguno de tus procesos, no todos, porque fueron varios y Sí, cada uno fue, pero contar qué fue lo que más te sirvió a ti utilizar, qué herramienta y cuáles fueron las consecuencias, ¿no? Porque hoy ya adelantaste que algunos síntomas y alguna enfermedad se curó, que no tenían cura,
según el médico. Exacto. Entonces, contanos un poquito. Bueno, son dos herramientas. Una que te digo es la principal, escuchar esa voz del alma. Todos tenemos esa voz, por eso el otro día que tú me preguntabas, todos tenemos esa voz, pero esa voz se escucha en el silencio. Hay que aprender a estar en silencio, a conectar, apagar un momentito todos los ruidos externos y escuchar esa vocecita. Pero a mí me ayudó mucho hacerlo a través de la escritura y después lo fui comprobando con sucesos, como te digo. Ese fue una. Y ahorita te doy un ejemplo. La segunda fue el camino de bioexistencia consciente, porque te digo que porque no es ninguna terapia ni nada, sino que es un camino, es una toma de conciencia. Eh, entonces esas fueron las dos herramientas principales que te puedo decir que me ayudaron bastante. Conforme a la primera, cómo fui comprobando que esa voz del alma, todo lo que te dice es cierto, pero hasta con detalles. Te cuento una historia. Hubo una ocasión donde fue el año pasado, justo hace un mes, en marzo del año pasado. Estábamos en un fin de semana por irnos a un parque con mi hijo y una amiga y su niña. Entonces, pues ya estábamos por salir y pues íbamos a llevar agua. Entonces yo pues iba a llenar un un contenedor con agua. Era un contenedor gris grande. Entonces yo agarro el contenedor y hay una vocecita que escucho así repentinamente interna que me dice, ese bote no, agarra este otro, estaba a un lado de mí, un bote negro más pequeño. Me dice, lleva agua en este. Y me quedé yo así, dije yo, no, pero pues es que este está más grande y este está muy chiquito y pues así ya no vamos a tener que andar allá que parando por agua ni nada. Bueno, lo hice a mi manera, así, tal cual. Y bueno, nos fuimos, estuvimos bien en el parque y todo. Entonces ya cuando salimos del parque, íbamos a comer, íbamos conduciendo. Entonces mi hijo iba en la parte de atrás y de pronto entre el tráfico yo veo que mi amiga comienza pues así como a verse muy, muy asustada, muy angustiada y volteaba para atrás y le decía a mi hijo, se llama Aiden, le decía, Aiden, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Entonces veo yo con el retrovisor, por el retrovisor y veo que él estaba ya morado, rojo y que trataba de como de vomitar. Y yo le decía, ¿pero qué te pasa? ¿Qué pasa? Y de repente, no sé, le salió la voz así gruesa, decía, me estoy ahorcando. Y dije, ¿pero con qué? ¿Con qué te estás ahorcando? Entonces, pues paro el carro en medio del tráfico y yo empiezo a tratar de dar los primeros auxilios. Pues no, pues él está grande y yo no podía. Entonces pasa un carro y se baja un señor, se paran todo el tráfico. Y entonces él le aprieta y al primer apretón él vomitó. Entonces vomitó así una rueda grande. Era el empaque del bote este. Entonces allí, hace cuenta, cuando vomitó, fue otra vez esa vocecita que me dijo, te dije que ese no. Y ya, pero como que yo dije, sí es cierto, y ya como si la vocecita me dijera, pero tranquila, fue una lección, y yo dije, una gran lección. Bueno, de allí ya, ese fue así como que el suceso que dije, no, no, porque ya me habían pasado otros, y dije yo, no, este ya es el suceso que, o sea, que viene a decirme que esa voz, Confíes. que confíe plenamente en esa vocecita y a veces desobedezco, pero Me gustó eso que dijiste, ese diálogo que tenemos, que a veces esa vocecita nos cuesta diferenciarla, de cuál de las dos, ese diálogo interno que se llama que tenemos, ¿no? Que a veces nos indica este y otro, no, este. Y sí, no sabemos a cuál hacer caso. Y eso exacto, que vos dijiste, llega un momento en que, claro, esa voz sabemos cuál es la clara, la que tenemos que seguir. sí, Pero tenemos esa duda interna. sí. Esa vocecita
te tiene que traer paz y tranquilidad. Y te digo, tenemos que observar nuestro entorno porque pues ahí es donde nos vamos dando cuenta, vamos aprendiendo. Yo he aprendido y a través de lecciones, pero muy duras. Esa de mi hijo fue muy traumante, o sea, fue muy dura porque es como ver pues casi el punto de perderlo. Total, total, porque si esa persona no hubiese llegado, él se asfixia. Yo no hubiese alcanzado a llegar con él, ni la ambulancia a llegar, nada, 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 nada. Es, es como el cuerpo, ¿no? Otro mensajito fuerte, como decir, bueno, despierta. Así ¿Qué más es, señales crees? ¿Qué más mensajes crees, no? Es una así, forma. exacto, exacto. ¿Qué más quieres? Y esto es ya casi al punto de la muerte, ya no puedes pues estar esperando más mensajes. Entonces, bueno, allí me empecé a guiar mucho por eso. Y el siguiente herramienta que yo utilicé, pues fue, te digo, el hecho de utilizar la bioexistencia consciente, que es un camino de conciencia. También es a través de acompañamientos, pero sí como que son acompañamientos, pues para mí como muy, muy, muy profundos, de verdad que te hacen concientizar mucho. Y pues también he comprobado que el hecho de tomar conciencia, hace un gran cambio. Tengo otra anécdota respecto a eso. Después de que me hicieron la cirugía, el médico me había dicho que, pues que quizás el dolor me iba a quedar un dolor fantasma, que la cirugía pues no lo era todo, que había pacientes que después de la cirugía seguían teniendo el dolor de pues hasta por 1 año y medio y 2 años y pues que él no quería darme medicamento. Yo dije, no, o sea, yo fui a otro país a hacerme la cirugía, dejé a mi hijo en ese transcurso, mi hijo se fracturó el brazo, dije, o sea, tanto que hice como para que yo regrese y ese dolor siga, dije, no, o sea, es que eso yo no o sea, lo No lo acepto, quiero. resigno, no, dije, yo no me resigno. Entonces igual, yo seguía teniendo ese dolor y muy fuerte, muy fuerte. Entonces un día pues me agarro igual escribiendo. Bueno, primero ese día tuve un acompañamiento en bioexistencia consciente, entonces ya allí tomé conciencia de algunos aspectos, situaciones de mi vida, pero después yo me pongo a escribirme, o sea, me puse a escribir así como pues esa conexión muy profunda. Y recuerdo que por la tarde hablamos con una amiga y yo le compartí a ella, le digo, bueno, yo tomé conciencia de tal y tal y tal y cual situación en mi vida, principalmente situaciones donde yo sentía mucha culpa y sabemos que el dolor está relacionado mucho con la culpa. Entonces, pues ya, fue como que terminó la terapia allí con mi amiga y con una terapia de risa. Entonces, pasaron como 5 minutos cuando yo ya no tenía ese dolor. Entonces yo dije, wow, se quitó, pero dije, no, no, no voy a hacer como alarde La todavía. desconfianza. Sí, dije, bueno, vamos a esperar mañana y luego llegó mañana, dije, no, vamos a esperar otro día y así, no, hasta que ya dije, no, yo asumo que ya, que este dolor también se fue y sí, hasta ahorita no me ha vuelto ese Y dolor, ahí gracias a Dios. comenzaron todos ¿no? A desaparecer los síntomas que no tenían cura, ¿no? Exacto, ¿Cómo después fue? seguí con Contanos todos los síntomas que fueron desapareciendo. el de gastroparesis, el de la gastritis, desapareció un síntoma de náusea, la náusea también ya no me dejaba alimentarme, desapareció completamente. Lo de la supuesta colitis desapareció, o sea, todos los intestinales hasta ahorita ya desaparecieron, los del nivel ocular, el glaucoma incluso mejoró y supuestamente el glaucoma en lugar de mejorar va empeorando y me mejoró. Y te cuento otra anécdota que se me hace muy bonito y que me hace otra vez comprobar que los tiempos de Dios, los tiempos de nuestro Creador son perfectos y son los de Él, los mejores y no los de nosotros. Esta cita, yo no esperaba esto de la noticia que me dieron de lo de que me sané de la vista. Yo tenía esa cita en noviembre, pero por alguna razón la cancelé. Me la dieron para enero, pues la volví a cancelar. Me la dieron para febrero, la volví a cancelar hasta que por fin me la dieron para marzo y entonces sí ya pude acudir. Y bueno, llego y incluso ya me empiezan a hacer el examen de la vista y ya la doctora se queda así como que, wow, hasta me revisó 2 veces.
Y Desconfiada, como diciendo, ¿qué está sucediendo acá? ¿qué está sucediendo? Y ya me dice que si algún cambio en mi vida, y yo le digo, pues no, simplemente estoy sanando. Eso, solo le dije eso. Y dice, bueno, dice, pues ya, no necesitas, me habían dado unos lentes especiales, dice, ya no necesitas esos lentes porque si quieres los puedes seguir utilizando porque tienen protector para la luz de la pantalla. Dice, pero pues en realidad ya no lo necesitas, esa enfermedad desapareció. Y entonces me dice, te declaro sana. Desapareció también la condición esa que tenía de que se me inflamaba todo el área ocular y lo de los ojos secos también, dice, y el glaucoma, pues mejoró. Me dice, incluso yo tengo que estar con gotas 2 veces al día y tienen que ser a la hora. Entonces, incluso me dijo, ahora si quieres, puedes disminuir la dosis con una sola dosis al día. Eso es opcional, como tú quieras, puedes. Y dije, wow, ¿de verdad? Y sí, entonces sí, muy, muy bonito. Y entonces reflexioné y dije, bueno, quizás si yo hubiese ido en noviembre, tal vez en noviembre todavía no me No iban a dar. tenía- Ujú. Sí, tenía que ser en marzo. A su momento, ¿no? Exacto, todo a su momento. O sea, los tiempos de Dios son perfectos, sin duda. Y lo he comprobado, pero una y otra vez, por eso ya no dudo. Y entonces dije, no, es momento de compartir. Es como que, eh, digo yo, es algo que me he reservado mucho, pero dije, bueno, ahora que yo he visto que sí se puede sanar, tengo que compartirlo porque no me puedo quedar con esto. Claro. Y Es como decías, a veces mucha gente piensa que las enfermedades o el crecimiento personal o los cambios de vida son algo que es súper difícil. Cuando decimos que es súper difícil es que no queremos enfrentarlo, no queremos exacto, verlo. Es así, algo que queremos distraernos. ¿Y cómo? Y con lo exterior. No, le tenemos miedo a nuestro interior. sí, Bien, y a veces es necesario tomar conciencia de cosas dolorosas. sí, En este caso, vos tomaste conciencia de hechos en tu vida que fueron para ti traumáticos, pero sí, fue tomar conciencia de eso que en tu inconsciente estaba guardado, sí, estaba reprimido. Al tomar conciencia de eso, tu mente se libera. Entonces exacto, vuelves a entrar en coherencia. Y al sí, entrar en coherencia interna, volvemos a tener ese equilibrio, y entonces el cuerpo vuelve a reaccionar y vuelve a equilibrarse y ver que es un ambiente, digamos, tranquilo, un sí, ambiente en paz, como para que el organismo pueda funcionar correctamente, ¿no? Que exacto, la otra manera estaba como con miedo, con formas de que se sienta atacado. Entonces es como una forma de adaptarse a algo que en realidad no existe. exacto, Está en nuestra mente nada más. sí, Entonces es tomar conciencia de eso y luego al hacer un cambio interno se expresa en lo exterior. Y sí, van a ir cambiando cosas que decís, upa, pero esto, ¿qué pasó? ¿Por qué cambió? ¿No? sí, Y sí, uno produce los cambios internos y luego se reflejan en lo exterior. así es, ¿No? Como dice un curso de milagros, afuera y adentro. Es sí, todo lo mismo, todo es uno. sí. Y es que muchas veces queremos la solución afuera o en el otro, o que el médico encuentre la cura, pero pues digo, no, o sea, ¿por qué le vas a dejar la responsabilidad al médico, a la ciencia? O sea, hace un camino tú, personal. Exactamente, Sí, exactamente. Ese, no tomar las riendas, muchas de las personas tenemos ese miedo, ¿no? De no tomar las riendas de nuestra propia vida. así es, Eso es lo que tenemos. De decir, nosotros somos los que elegimos esto. sí, Y nos cuesta mucho tomar esa decisión y darnos cuenta de eso. Que sí, decir, hoy, si estoy en esta situación, es porque yo lo elegí, no sí, es por otro motivo. exacto, Yo me puse acá. sí, El tema es que tomamos una decisión hace un año o hace 15 años o hace 20 o más, cuando nacimos, digamos, fuimos aprendiendo cosas y tomando decisiones que luego nos olvidamos. Y eso es lo exacto, que hoy nos tiene en esa situación. Entonces, tomar conciencia de esas decisiones nos permite volver a elegir. así es.
Porque no sé, es muy fácil y yo escucho mucho que dicen, ay, cuando te diagnostican una enfermedad, ay, es una enfermedad que Dios me envió. Y pues si es la voluntad de Dios, pues, pues que se haga su voluntad. Y yo digo, no, pues es que Dios quiere lo que tú quieres. Si Dios te quiere feliz, te quiere sano, te quiere limpio. O sea, ¿por qué crees que el ser que te creado, el ser que te creó, te quiere enfermo? No te mandó esa enfermedad, no, o sea, él no te la mandó, no te la mandó, es simplemente un mensaje. Y sabes también qué otro mensaje me ha dado a mí todo esto pues, de la enfermedad, y yo pongo pues siempre en comillas porque pues en realidad es lo contrario para mí. Son simplemente situaciones, experiencias o una experiencia que ha venido a sanarme, no a enfermarme más, para nada. Simplemente ha venido a traerme información y mucho, pues se puede decir que mucho conocimiento, ya no desde lo teórico, sino desde convertirme en científica, digo yo. Es Sí, como, es como vos decís, Dios nos está dando en realidad una solución. así es. ¿Tá? Es una forma de decir, a ver, mirate, atendé esto, que acá vas a tener la solución de tu vida. Acá está la solución. A veces, Sí, muchas veces el conflicto lo vemos como algo adverso y en realidad no, hay que abrazarlo. Está bien, si Dios me dio esta enfermedad es porque hay algo en mí que lo quiso. Si no, Dios exacto. no lo va a hacer porque si no es que Dios nos castiga. No, Dios no no, castiga a no, nadie. no, Dios te da la libertad de elegir y vos exacto. elegís lo que querés vivir. Entonces Sí, ahí entra ese conflicto de decir, pero si me pasa y lo elegiste, en algún punto lo elegiste. sí. Estás, digo yo, eres libre de elegir si quieres enfermarte más o sanarte. Y yo digo esto, y todo tiene, yo no digo lo que yo digo es que Dios lo permite, no es que Él te lo mande, sino que lo permite porque todo tiene un propósito. Y digo, bueno, ¿cuál es el propósito de todo esto? Pues uno de los propósitos puede, o sea, tiene muchos, 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 pero uno es que yo esté aquí compartiendo y que quizás, pues a alguien de los que nos está mirando o a quien le llegue este mensaje, incluso una palabra que le llegue, mm, va a ser un clic de transformación en su vida. Un, ¿No? un pequeño clic que le llegue a una persona y le cambie la vida, ya el mensaje está dado. Exacto, Y exacto. cumplió su función, Y no hay nada más. te digo, con el simple hecho de estar tú y yo aquí, tú y yo no somos separados, o sea, somos uno, estamos unidos con el mismo espíritu. Entonces, si yo sano, tú sanas, la humanidad sana de alguna manera. Entonces, pero hay que tomar conciencia de verdad, y solo no enfocarnos en la enfermedad o no ver la enfermedad como el fin de nuestra vida. No, no, Sino no, no. como el inicio Es de el, nuestra vida. exacto. El inicio. Es un cambio, es un punto, como hablamos al principio, es un punto de inflexión. Sí, O sigo igual o cambio rotundamente mi vida. así. ¿No? Y para enfrentar a la enfermedad, cuando tenemos los síntomas, es importante preguntarse, ¿qué temas en mi vida no estoy queriendo enfrentar? ¿A qué le tengo tanto miedo? ¿De qué estoy evadiendo? ¿Mm? Exacto. ¿De Porque qué me alejo? ¿De qué esquivo? sí, sabes que incluso yo que he reflexionado, que muchas veces tenemos miedo a sanar, o sea, a vivir sanos, felices, como Dios quiere realmente que vivamos. O sea, pero estamos ya, tenemos tan arraigadas esas creencias de que tenemos que sufrirlo, todas nos dicen, tienes que sufrir. No, 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 es que, no, 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 no estamos aquí, Exacto. de verdad, estamos aquí para tomar conciencia, para evolucionar, y esta es una manera de tomar conciencia y de evolucionar. Experimentar al 100% la vida. Y eso incluye todas las emociones. No Exacto, algunas. exacto. Todas. Se nos han dado las emociones. Es para experimentarlas, pero pues sí, ya cuando una emoción está, ¿cómo te digo? De manera repetitiva, como nos dice Enrique, si un día te duele la cabeza, pues tómate un analgésico, quizás pues fue por algo de lo cotidiano, pero si se te duele la cabeza 2, 3, 4, 5 días, ahí ponle atención, porque eso ya no es un simple dolor de cabeza, ya es un mensaje que tu cuerpo te está dando, que hay algo más en lo interior, más profundo.
Exactamente. Ujú. Así. Bueno, Sí. Elizabeth, no sé si tienes para dar alguna reflexión final, y si no, creo que agradecerte primero que nada por lo que hablaste, por lo que compartiste. Sí, sí tengo así como que un par de puntos que sí me gustaría Bien. mencionar respecto a lo de las herramientas para sanar, que te digo que yo he comprobado lo importante que es escuchar esa voz que pues para mí es la voz del alma. Eh, También el alma hay que alimentarla y de una manera que yo alimento el alma es el alimento del alma es el oxígeno. Bueno, primero la oración, te lo voy a decir cómo va. Primero es la oración, el oxígeno. El cuerpo puede vivir sin alimento, sin agua, bastante tiempo, bastantes días, pero sin oxígeno no puede vivir. El oxígeno es el alimento del alma. Otra, el sueño, no solo me refiero al sueño de dormir, sino que a los sueños, a los anhelos que están en nuestro corazón. Exacto, esos son, o sea, alimentan, son alimentos de nuestra alma. Y bueno, eso es uno. Y bueno, lo otro, no sé si nos alcanza el tiempo para leer el párrafo que te decía que me gusta mucho del libro de Enrique, que se me hace, no sé, como muy bonito y que quizás nos puede ayudar a Sí, todos. léelo, tranquilo. Te los leo. Y dice así, Señor, hoy tomo plena conciencia de que estoy perdido. No sé cuál es mi camino y menos el modo de recorrerlo. No creo que todo se centre en una especie de lucha. Por eso, Señor, hoy tomo la decisión de entregarte mi vida. Hoy sé que mi vida no me pertenece. Por eso decido que seas tú quien la lleve, quien la dirija y que seas mi guía. Esa me gusta mucho. Muy Me linda. gusta mucho. Pues Enrique es nuestro, nuestro mentor ahí en Pionero Emoción y que me encanta, de verdad. Muy lindo mensaje, ¿no? Sí, Dejar de luchar con la vida y empezar a fluir con ella. así es, Es un total. poco dejar de tener resistencia a las cosas que nos suceden y empezar a aprender de ellas Sí, y con ellas. entregarnos a la vida totalmente, que de verdad que nuestro creador sabe lo que es mejor para nosotros, pero hay que dejar la resistencia, total. La Ah, resistencia, el mismo y querer buscar en lo externo, echarle la responsabilidad al otro, a los otros. No. comenzar a aceptar, Así es, aceptar todo. totalmente. Dice Stephanie, gracias por compartir, Elisebas. Hola Stephanie, gracias por escucharnos. Gracias. Gracias por estar ahí. Bueno, Eli, muchísimas gracias por compartir tu testimonio, por mandar este mensaje a las personas que nos vieron y que esto sirve de mucho, Sí, ¿no? Tu testimonio de vida, tu experiencia de vida, a muchas personas les va a servir. Aunque sea cambiar un poquitito de su vida, sí, trazarla un poquito, ya con para, eso es suficiente. simplemente para que tengan la esperanza, porque Siempre se si puede. yo he Si podido, uno quiere, siempre se puede. todos podemos. Así es. No, gracias a ti, de verdad. Te agradezco mucho por esta oportunidad y por comenzar, porque de eso se trata, comenzar y ya. Igual nos abandonamos, la vida nos irá guiando. Gracias y gracias a todos. Gracias. Hasta la Hasta próxima. luego.